Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Catalina Morales González, farmacéutica de la Clínica de Jacó, área de salud Garavito. Trabajo para la Caja Costarricense del Seguro Social. El día de hoy quiero hablar con ustedes dos temas muy importantes en relación a los medicamentos, ya que nosotros como farmacéuticos somos los especialistas en medicamentos y estamos para servirle. Un tema muy importante y que a veces dejamos de lado: cómo guardar correctamente los medicamentos. A continuación, les voy a dar una serie de consejos muy importantes para el almacenamiento adecuado de los medicamentos. El primero de ellos es que hay que guardar los medicamentos en un botiquín y en una zona alejada de los niños y de personas con algún tipo de discapacidad mental. Otro consejo muy importante es que debe ser en un lugar fresco y seco. Recordemos que Jacó y las zonas aledañas se manejan climas bastante calientes. Entonces es importante que los medicamentos se guarden en zonas donde estén a menos de 30 grados de temperatura, idealmente menos de 25 grados de temperatura. Además, todos los medicamentos deben conservar su empaque original. No los saquen del empaque, dado que entonces las tabletas, como entre todas se parecen, es muy fácil que sean confundidas unas con otras. Debemos escoger la zona de la casa que sea más fresca, donde no haya exposición directa a la luz solar. Entonces debemos también escoger un botiquín, ojalá con llave, alejado del alcance de los niños o de personas que tengan algún tipo de discapacidad mental y no puedan manejar su medicamento por ellas mismas, para conservar los medicamentos. Tienen que estar en un lugar lo más fresco posible y lo más seco posible. Entonces hablamos de que no son recomendados la cocina o el baño de la casa. Debe ser encima de un closet en una habitación, que por lo general las habitaciones son las zonas más frescas de la casa. Hemos visto que hay personas que por facilidad los tienen en los marcos de las ventanas, los guardan en las guanteras del carro, y esos son lugares donde las temperaturas son muy elevadas y podrían dañar los medicamentos. Otra cuestión muy importante es saber si sus medicamentos necesitan o no refrigeración, como es el caso de la insulina, por ejemplo, en los pacientes diabéticos. La insulina idealmente necesita ser refrigerada. Entonces, los medicamentos que vamos a refrigerar o que necesitan refrigeración, lo que tenemos que hacer es depositarlos en un frasco con tapa y ponerlos en la refrigeradora, en el lugar intermedio de la refrigeradora, no muy cerca del congelador y no muy cerca de la zona donde se guardan las verduras. Y tampoco se recomienda la puerta de la refrigeradora, ya que el movimiento, como en el caso de las insulinas, puede descomponer, por decirlo de alguna manera, la insulina. ¿Ok? Entonces, el lugar más adecuado de la refrigeradora para almacenar los medicamentos es en el medio, en un frasquito aislado con tapa, para aislarlo de los alimentos. Como se los mencioné anteriormente, la guantera del carro o el automóvil en sí no es un buen lugar para almacenar medicamentos. Mucha gente por facilidad los anda en la guantera del carro o los anda en el dash del carro para estarlos viendo. Pero recordemos que nuestra zona, Garavito, es una zona muy caliente, que supera los 30 grados centígrados la temperatura ambiente, y la temperatura dentro de un carro supera los 40 grados centígrados. Un medicamento a esa temperatura ya no podrá ser efectivo. Es importante recalcar que muchas veces la efectividad de un medicamento depende directamente del almacenaje o el manejo que cada usuario o cada paciente le dé. Entonces es muy importante saber estos detallitos de almacenamiento para que los medicamentos se conserven de la mejor manera. Cualquier duda, siempre es muy importante que sepan que en farmacia nosotros podemos darle toda la información necesaria relativa a medicamentos. Recuerden que las y los farmacéuticos somos los expertos en medicamentos y estamos siempre para poder servirles, y esperamos poder servirles y ayudarles.
Muchas veces el éxito en el tratamiento o el éxito en el uso de sus medicamentos es la información que poseamos de los mismos. Entonces siempre es muy importante saber estos detalles referentes a los medicamentos. Debemos saber el nombre del medicamento, debemos saber la fuerza del medicamento, que por lo general viene en miligramos, 5, 10, 15 miligramos. También debemos saber para qué funciona, cada cuánto lo debo tomar, si es mejor tomarlo con comidas, con el estómago vacío o una serie de indicaciones que son muy importantes saber alrededor de los medicamentos. Ya sabiendo esto, su función, por ejemplo, muchas personas tomarán su tratamiento conociendo para qué funciona, valga la redundancia, y entonces lo tomarán de una manera más segura, donde nos vamos a adherir o nos vamos a pegar, por decirlo de alguna forma, al tratamiento, ¿ok? Entonces, estas son claves que vamos a darles en relación a los medicamentos y que son muy importantes. Dentro de los factores también que afectan la adherencia al tratamiento es, por ejemplo, y uno de los más frecuentes, el olvido. Entonces, ahora, aprovechándonos de la tecnología con la que contamos, hay varias formas de no olvidar tomar nuestro tratamiento. Dentro de esas formas o de esos consejos que les podemos dar para no olvidar los medicamentos está el uso de alarmas en los celulares. Además, podemos hacer horarios de medicamentos, organizadores de medicamentos, pastilleros. También podemos hacer el carnet de medicación, donde se indica la cantidad de medicamentos que usted toma, la dosis, y es muy fácil de transportar con sus documentos. Todas estas son estrategias que hemos diseñado para usted para garantizar un adecuado uso de los medicamentos y, lo más importante, un apego a este tratamiento. Ahora bien, tenemos también el caso de los adultos mayores, que es un caso totalmente aparte. Tenemos adultos mayores que por su condición en edad ya tienen ciertas dificultades para recordar su tratamiento. Ahí acudimos a la red de apoyo o su familia directa, donde es muy importante y nosotros lo recordamos y se lo recalcamos siempre, la vigilancia del tratamiento medicamentoso a estos pacientes. Entonces, cada vez que el adulto mayor llega con su bolsita de medicamentos a la casa, es muy importante revisar qué tratamientos vienen en la bolsa, a ver si hay algún tratamiento nuevo, a ver si hay algún tratamiento que no conozcamos para qué funciona. Entonces, siempre llegar y llevar de cerca todo el tratamiento medicamentoso. Es importante perderle el miedo al tratamiento. Es importante también perderle el miedo al médico, de preguntarle: doctor, ¿para qué me envió esto? Doctor, ¿para qué sirve tal medicamento? Anotar las dudas en cada consulta. También para eso estamos nosotros los farmacéuticos. Podemos servirles al aclarar dudas, porque recuerden que los farmacéuticos y farmacéuticas somos los expertos en medicamentos. Otra de las formas que utilizamos para controlar la adherencia al tratamiento o el apego al tratamiento es vigilar que los pacientes retiren su medicamento todos los meses de manera puntual. Recuerden que cuando van a retirar un tratamiento, como documento indispensable es su cédula o pasaporte. No podemos aceptar el uso de licencias de conducir, ya que la caja no lo tiene como un documento válido. Entonces, siempre pasaporte, cédula de residencia o cédula de identidad. Con eso será un gusto atenderles. Ahora bien, es importante saber que los medicamentos se pueden retirar 3 días antes o 3 días después de la fecha que le tocaba en el voucher que nosotros le entregamos. Esto porque de esta forma el paciente tendrá una mejor adherencia al tratamiento. Recordemos que nosotros en la farmacia entregamos medicamento exactamente para 30 días en el mes. Si un paciente es adherente, por ejemplo, en los tratamientos para controlar la presión alta, y toma su tableta todos los días, en el caso de ser una tableta al día, en 30 días exactos ya debió haber consumido todos los medicamentos, si lo hizo de manera diaria. Entonces, el hecho de que nosotros exijamos, por decirlo así de alguna manera,
que los pacientes se apeguen a la fecha es para llevar un control y asegurarnos de que los pacientes están tomando el medicamento de la manera adecuada. También, cuando nosotros entregamos el tratamiento, por favor, es muy importante que revisen la bolsita con medicamentos, que las etiquetas de los medicamentos vengan a su nombre o al nombre de la persona que usted está retirando el tratamiento. Además, que las cantidades sean las que ustedes necesitan y que además sean los medicamentos que el doctor le prescribió. Todo esto es muy importante para evitar cualquier tipo de error o confusión a la hora de retirar medicamentos en la farmacia. Otro de los temas que queríamos hablarles el día de hoy son los riesgos de la automedicación. Es muy importante recordar que siempre hay que tener en cuenta que los medicamentos que son buenos para mí no son necesariamente buenos para otras personas. Entonces es importante tener en cuenta, por favor, no nos automediquemos ni recomendemos medicamentos a otras personas si no estamos seguros de la efectividad o de la seguridad del mismo. Otro de los riesgos de la automedicación es que no se combate la enfermedad. Al nosotros automedicarnos estamos combatiendo uno de los síntomas de la enfermedad, pero no estamos atacando el problema real o la raíz de los síntomas que estamos teniendo en ese momento. Entonces, la manera de explicarlo es, por ejemplo, que cuando sufrimos frecuentemente de un dolor de cabeza, tomamos analgésicos o medicamentos para quitar el dolor, pero no sabemos la raíz del problema, no sabemos por qué tenemos esos dolores de cabeza frecuentemente. Entonces, encubrimos el problema y entonces por eso no se recomienda tomar o automedicarnos, que es el tema de hoy, ¿verdad? Entonces, encubrimos el panorama general. Tenemos entonces que acudir a un médico o un especialista para que nos haga un diagnóstico certero y saber el por qué los dolores de cabeza frecuentemente, como se los puse en el ejemplo. Un riesgo más es que en vez de mejorar podríamos empeorar. Si nos automedicamos, como por ejemplo con antibióticos, y los utilizamos frecuentemente, entonces cuando realmente los necesitemos no van a funcionar. O vamos a haber creado una resistencia a los antibióticos, donde una infección no será tan fácil de tratar. Otro punto muy importante es que al automedicarnos no conocemos los efectos secundarios de los medicamentos que estamos utilizando. No sabemos si nos van a dar náuseas, si nos van a dar mareos, si nos van a dar vómitos, dolor estomacal. Entonces, siempre es mejor tomar medicamentos con una recomendación médica. Por último, también es importante recordar que hay poblaciones más vulnerables, como cuáles, por ejemplo, las embarazadas, niños, adultos mayores, que hay medicamentos que se deben tratar con muchísimo cuidado. Las dosis en niños son diferentes a las dosis en adultos y las mujeres embarazadas no pueden tomar todos los medicamentos que se les pongan enfrente. En el periodo de embarazo hay que tener muchísimo cuidado de todos los medicamentos que tomamos. Entonces, evitando la automedicación, vamos a evitar todos estos problemas. Ojalá que todos estos consejos hayan sido de utilidad para usted y su familia. Por favor, ante cualquier duda, no duden en contactarnos. Y les repito una vez más, recuerde que los farmacéuticos somos los expertos en medicamentos. Siempre las puertas de la farmacia y en la clínica estarán abiertas para cualquier duda. Es un placer poder haberles servido.